Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl Pras. Vivo aquí en la Ciudad de México y estoy feliz de estar con ustedes en este webinario de Iron Forex, donde vamos a estar hablando sobre el segundo sistema de trading que viene siendo el sistema de canales. Hemos visto que básicamente hay dos sistemas con los que podemos comenzar, digamos, de forma inicial nuestra carrera de traders o lo que viene siendo una lectura adecuada de trading. Digamos que si tenemos un gráfico con algunas velas, podemos por supuesto, hacer trading en base a price action. Si tenemos un gráfico donde los patrones que estamos detectando comprenden un mayor número de velas, entonces vamos a estar usando el sistema de canales. ¿Por qué? Porque el precio siempre se mueve en canales. Entonces, lo que cambia son los ángulos de los canales y de ahí podemos nosotros determinar tres principales comportamientos de estos patrones. Generalmente o tenemos una tendencia alcista o tenemos una tendencia bajista, o lo que comprende básicamente el 50, casi el 60% de la operativa general del mercado es movimiento lateral. Entonces, es en las tendencias, ya sea alcista o bajista, donde nosotros tenemos ventajas sobre el mercado, que son precisamente los puntos donde nosotros, donde hay una mayor probabilidad de que nuestras posiciones puedan tener éxito, y lo que vienen siendo los movimientos laterales, en donde viene siendo un empate entre compradores y vendedores y que viene y representa un territorio donde es preferible no hacer nada, ¿no? Es como lo que a veces pasa por nuestra mente, sobre todo cuando tenemos una posición con pérdida o con stop loss, pues ahí lo que decimos es, pues mejor no hubiera hecho nada, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que entrenemos a nuestra mente en cuáles son las señales o los mejores momentos de entrada, cuáles son las señales de salida, y tenemos, digamos, un protocolo de acción y reacción diferente, tanto en lo que viene siendo price action como en lo que viene siendo el sistema de canales, pero hay que recordar que el sistema de price action entra dentro del sistema de canales, ¿no? Entonces, también nos puede ayudar a determinar buenos momentos de entrada y de salida. Les voy a escribir mi nombre para que también podamos estar en contacto y comunicación, por ejemplo, por LinkedIn. Mi nombre es Carl Pras. Estoy en la Ciudad de México y estoy a cargo de lo que vienen siendo los webinarios en habla hispana para todo México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa y demás ciudades donde las personas que se conecten y prefieran una presentación en español, pues estoy a sus órdenes. Hay dos formatos, bueno, tres formatos para ver estos webinarios. Yo recomiendo el que es en vivo, porque el que es en vivo, pues nos permite poder hacer preguntas en vivo y yo poderlas contestar al instante. Si de pronto por cuestiones de tiempo esto no nos es posible, entonces tenemos la modalidad de que estos webinarios quedan grabados y lo pueden consultar y ver en el momento que quieran, ya sea a través del canal de YouTube de Iron Forex o a través de la página de Iron Forex en la sección de educación. Yo les recomiendo, basados en que no, sabemos que no hay buenos traders o malos traders, sino lo que hay son traders entrenados y no entrenados. Entonces, para empezar, para nosotros es un gusto el poder formar parte
de su entrenamiento como traders, ¿no? Por el otro lado, el que cuando nosotros vemos un webinario grabado, hay quienes dicen que al finalizar si nos quedamos con el 10% del material presentado en nuestra mente, hay quienes dicen, pues eso ya es mucho. Entonces, yo recomiendo los diferentes temas, verlos no una, sino varias veces. Y el que lo puedas, cada vez vas a estar viéndolo desde una óptica diferente. Estos bloques de webinarios en los que estamos hablando de unos 21 webinarios cada bloque, se va presentando, digamos, el mismo material, pero dicho en otras palabras, vez con vez. Entonces, yo les recomiendo además no solamente ver el webinario actual, sino que los webinarios que he dado con el mismo tema anteriores para que esto pueda reforzar aún más su conocimiento. Antes de comenzar, voy a dar lo que vienen siendo los avisos de riesgo, en donde sabemos que nuestros productos se negocian con margen, con apalancamiento y conllevan un alto nivel de riesgo. Obviamente el riesgo es mayor mientras no estemos entrenados, entonces nuestra labor como traders es minimizar el riesgo por un lado, maximizar nuestras posibilidades de utilidad por el otro y el que podamos llevar nuestras posiciones a buen puerto. Para esto yo les voy a hablar sobre los 5 principales consejos de conservación y protección del capital que son un inicio, un principio dentro de un sistema de trading que pueda ser consistentemente rentable, ¿ok? Estamos hablando de practicar en demo, número 1. Independientemente de que abras una cuenta real y una cuenta demo con Iron Forex, la idea es que siempre te acompañe la demo, porque hay 2 formas de aprender, una a la buena y una a la mala. Para un trader disciplinado, se le da muy fácil la buena, porque practica en demo. Los errores que cometa el entrenamiento, vaya, no tiene un costo financiero para él, ¿ok? Las pérdidas son ficticias. En una cuenta demo no se pierde dinero real, aun cuando las condiciones de mercado sobre de las cuales estamos trabajando son reales. Entonces, la cuenta demo es un aliado muy importante. Yo les invito a que puedan ser consistentemente lucrativos en demo primero para después pasar a real con un sistema ya armado, ya probado a través de backtesting, por ejemplo. Entonces, la idea es que a veces tenemos una ilusión de que los mercados pueden ser este lugar romántico en donde podemos hacer fácil y rápidamente dinero, ¿ok? Pero visto desde otro ángulo, y a lo mejor me voy a un extremo, pero son realmente un campo de guerra. Es un lugar hostil, es una guerra entre compradores y vendedores que no tiene misericordia, ¿ok? Hay hasta un refrán que dice, en todo lo que hacemos, Dios nos puede perdonar, pero los mercados no. Entonces, se dice que además son el segundo lugar más hostil después de un campo de guerra real, ¿ok? Entonces requiere entrenamiento, requiere hacer esta actividad con cuidado y sistemáticamente para poder tener buenos resultados. Se dice que el 85% de las personas que
se acercan a los mercados, pierden. Esto hay que verlo con cuidado, pero lo que nos está diciendo es que probablemente solamente el 15% de las personas que se acercan a los mercados pagan el precio de un entrenamiento. Y no hablo de cuestión económica, sino de entrenamiento diario, ¿ok? Y no solamente es operativo. Acuérdense que 95% de nuestro tiempo es tanto estudio fundamental o análisis fundamental como análisis técnico. Y solamente 5% del tiempo es la ejecución de las operaciones y el monitoreo de las mismas. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración para tener una operativa con bajo riesgo. Practicar en demo, la cuenta demo siempre te va a acompañar. La idea es que las estrategias que tú vas probando y que funcionan, que ya comprobaron que funcionan, entonces la pasas a real, ¿ok? Pero nuestra carrera como traders nunca termina, porque siempre estás probando nuevas estrategias, nuevos indicadores, herramientas robóticas, inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que la cuenta demo es el campo de experimentación, de prueba, de estudio, y solamente pasamos a real aquellas funciones y estrategias que nosotros mismos ya pudimos comprobar en base a nuestro propio sistema que funciona. ¿Ok? Entonces, número 1, practica en demo. Número 2, utiliza y gestiona una orden de stop loss. Para empezar, un trader que no utiliza una orden de stop loss es como una persona que maneja sin usar el cinturón de seguridad. En 99 salidas, ni siquiera lo necesitaba, pero hubo una en donde tuvo un impacto y esta herramienta antigravedad, antifuerzas G, no fue utilizada y puede tener un grave impacto en su organismo. Entonces, por eso es tan importante el stop loss, saber calibrar la posición, saber dónde colocarlo y gestionarlo, porque conforme vaya eventualmente avanzando el precio a favor de nuestra posición, nosotros podemos ir reubicando el stop loss en el momento en el que estamos cambiando su posición mientras se mantenga en nuestra zona de validación. ¿Okay? Al grado que podamos nosotros blindar la posición, esto es hacer que el precio del stop loss sea igual al precio de compra y que en el peor de los escenarios, si el mercado gira, nos sacan cero, lo cual es una ganancia porque no perdiste, ¿ok? Entonces, cuando nosotros blindamos la posición, tú le has quitado el riesgo al mercado con tus propias manos. Y como dice el refrán, el guerrero que tiene las mayores probabilidades de ganar una batalla es aquel que no tiene ya nada que perder. El libro Sun Tzu, El arte de la guerra, es un libro que recomiendo ampliamente para lo que viene siendo trading, porque hay varios elementos, sobre todo en lo relativo al territorio, que nos pueden ayudar mucho. Tener, digamos, una óptica más aguda en cuanto a la estrategia que podamos seguir. No solamente esto, hay pocas gentes, hay pocas personas que saben que el stop loss no solamente sirve para protegernos de una pérdida eventual, sino que además puedes ir protegiendo un mínimo de utilidad, con lo cual tú ya garantizas que tu posición sea exitosa. Un trader con avaricia sería aquel que está muy preocupado por tratar de lograr lo máximo. Un trader estratega y sistemático es aquel que garantiza que su posición va a ser ganadora y que lo que va a estar en juego va a ser meramente cuánto es lo que vamos a ganar, y de esto dependerá también de la lectura que vaya teniendo del propio gráfico.
Número 3, baja el apalancamiento que te da el broker, porque en esencia el mercado Forex es un mercado por lo menos 3 veces apalancado. Estamos hablando de micromovimientos del mercado, del precio, que viene siendo el cuarto dígito después del punto. Podemos ganar o perder dinero dependiendo del tamaño de posición que hayamos colocado. Entonces, el primer apalancamiento es que de micromovimientos del mercado podemos ganar o perder dinero. El segundo tiene que ver con el calibraje de la posición. Si abrimos un mini lote, que es una posición de 0.01 estándar, el PIB tendrá un valor cerca de 10 centavos de dólar, lo cual seguramente no nos afecta tanto. Si metemos un mini lote que es 0.1 de una posición estándar, el valor del PIB sería aproximadamente de $1. Entonces ya tendría cierto peso. Y si metemos una posición estándar, el valor del PIB va a ser de $10, lo cual ya implica sumas mayores. Entonces, hay un tercer apalancamiento que es el que nos da el broker. Es un valor adicional que le da a nuestro capital, en donde puede ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 3000, en donde el valor de cada dólar se multiplica por esa cantidad. Esto parece muy atractivo, pero les pido que por favor anoten algo muy importante a continuación. Tu riesgo, nuestro riesgo como traders, es directamente proporcional al apalancamiento que estemos usando, sobre todo al principio. Entonces, estamos hablando que si estamos trabajando con el máximo apalancamiento que nos da el broker, también estamos trabajando con el máximo riesgo. Vaya, el deseo de ganancia nos lleva a quererlo maximizar. Entonces, eventualmente, si la posición va bien, tú puedes duplicar tu cuenta en cuestión de horas. Pero si va mal, que al principio puede ocurrir con mayor frecuencia porque no tenemos todavía un buen sistema de trading armado, entonces va a multiplicar también tus pérdidas, pudiéndote llevar a una situación de trade out, de margin call o quemar la cuenta, que es cuando tu pérdida flotante es tan grande casi como el capital que tú tienes en la cuenta, el cual sirve como garantía de pago frente al broker. Entonces el broker está autorizado a cerrarte las posiciones con pérdida con el argumento de que tú no le debas. O sea, cierro posiciones porque si yo permito que tu pérdida crezca, entonces podría ser mayor la pérdida al capital que tú tienes. Y como yo no tengo garantía de tu liquidez, entonces prefieres cerrarla. De alguna manera pudiera ser una laguna legal porque podría hacerlo también de forma paulatina y no necesariamente con todas las posiciones, pero digamos que es la forma en la que en una sola movida, por así decirlo, en una sola ejecución, nos previene de que le debamos dinero, ¿ok? Entonces, este apalancamiento que te da el broker es el que te recomiendo que bajes, tanto en la cuenta demo como en la cuenta real. Estamos hablando de 1 a 25, 1 a 30, que es lo máximo permitido por la FCA, que es la Comisión Reguladora de Europa. Número 4. No arriesgues más del 1% del total de tu capital por posición como máximo, la cual es una aproximación conservadora, inteligente y sabia que reconoce que una pérdida del 1%, aun cuando esta suceda, puede ser relativamente fácil de recuperar porque no es tan elevada. Entonces, si bien cuando recién colocamos una posición no tenemos una idea clara de cuánto es lo que eventualmente podemos ganar, por lo menos sí podemos tener plenamente controlado cuánto es lo máximo que nos podemos permitir perder en cada posición, teniendo así una buena gestión de riesgo y control de la pérdida, porque la pérdida, por lo general, solamente puede ser controlada de forma preventiva.
Una vez que la tienes en el flotante, por más que le recemos a San Mercado, por lo general, si estás en una tendencia contraria, y es el tema de lo que vamos a hablar hoy, tu pérdida solamente va a ir creciendo en lugar de disminuir. Quinto consejo, no metas muchas posiciones al mismo tiempo, sobre todo al principio, porque esta es una actividad de estrategia. De forma ilustrativa, podría compararlo con el que estemos aprendiendo a jugar ajedrez. Si tú te concentras en un solo juego, tú tienes más altas probabilidades de ganar. Pero si juegas varios juegos al mismo tiempo, tienes más altas probabilidades de perder el control de dichas posiciones, traduciéndose esto en pérdida. ¿Ok? Entonces, si sigues estos 5 consejos, las probabilidades de que tengas una situación de trade-out disminuyen enormemente. Ahora, es posible que estos productos no sean adecuados para todos y usted debe asegurarse de que comprende los riesgos involucrados. En cuanto a la exención de responsabilidad, estamos hablando que le estamos recomendando practicar en demo. Cualquier pérdida real que el trader pueda tener después de esta recomendación la responsabilidad de dicha pérdida es única y exclusivamente de él, porque le estamos sugiriendo practiquen demo, ¿ok? Entonces, ni el instructor ni Iron Forex somos responsables de cualquier pérdida que el trader pueda tener durante o después de este webinario, y la reproducción de este material queda estrictamente prohibida porque cuenta con derecho de autor. ¿Ok? Dicho esto, les voy a mostrar la presentación en donde vamos a empezar a hablar sobre tendencias. Una palabra que es muy importante estratégicamente hablando en todo lo que corresponde a trading. La tendencia viene siendo una segunda fuerza que, aunque en corto plazo un movimiento de precio pueda retroceder, la tendencia ayuda a que pueda retomar y que impulse nuestra posición a tener utilidades todavía mayores. Esto se los voy a mostrar a través de una presentación que tiene que ver con tendencias, y es muy importante que se familiaricen con todo lo que tiene que ver con este tema tan importante que son las tendencias. Digamos que es una segunda fuerza, como si fuéramos navegantes y tenemos un barco ya sea propulsado a través de vela, del viento o de motor. La tendencia viene siendo como aquella corriente transoceánica, transpacífica, transatlántica, que hace que la embarcación se mueva, aun cuando no la estemos propulsando. Entonces, por supuesto que es un elemento vital que robustece y fortalece nuestra operativa, y tiene todo que ver con lo que viene siendo el sistema de canales en cuestión de trading con patrones más grandes. Básicamente, cuando estamos hablando de canales, estamos hablando de 5 grupos de patrones, ¿ok? De los cuales ya mencionamos 3 al principio de este webinario. Tienes tendencia alcista, tendencia bajista, movimiento lateral, y todavía vamos a ver un poquito más adelante lo que vienen siendo patrones de reversión y patrones de continuidad. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que nos vamos a enfocar primero
en los primeros patrones, en las tendencias, para que estos conceptos y esta operativa, mientras más la utilicemos y más reconozcamos este patrón, más posibilidades vamos a tener de lograr un buen éxito en nuestras operaciones. Entonces, ¿qué es una tendencia? Es una fuerza, es una dirección del mercado en donde aun cuando el mercado continúe moviéndose en zigzag, este zigzag se mueve en dirección ya sea hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que hay dos tipos de volatilidades. Si gustan anotarlo, por favor. Una es la volatilidad lateral, que viene representando la más riesgosa, la más difícil, aquella donde hay un empate entre toros y osos y donde por lo general, pues, procuraríamos salir lo menos raspados posibles, en donde es una fuerza que por lo general tiende a activarnos el stop loss. Pero la segunda volatilidad es a la que se le llama volatilidad direccional y es la que vamos a aprovechar en dirección alcista cuando tenemos una tendencia alcista o en dirección bajista cuando tenemos una tendencia bajista. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros detectar más fácilmente una tendencia? Esto se logra a través de la detección y confirmación de lo que vienen siendo niveles de soporte y resistencia, que es donde el precio hace pausas temporales o momentáneas. Entonces, podemos tener un movimiento alcista y reconocemos que el precio llega a un cierto nivel en el que de pronto rebota y este se le llama ya sea resistencia o techo. Techo de forma coloquial, resistencia sería el término correcto financieramente hablando. ¿Cómo podemos nosotros confirmar que tenemos una resistencia? Cuando tengamos por lo menos dos velas contrarias de buen tamaño, en este caso dos velas rojas, o utilizando el sistema de Fibonacci, que vamos a ver también en próximas clases, con que el precio haya retrocedido por lo menos un 25% del movimiento anterior, ya tendríamos entonces en este caso confirmación de una resistencia. Y en el momento en el que rebota nuevamente, ahí nos confirma un piso o un soporte cuando tenemos a ojo de buen cubero, dos velas verdes de buen tamaño en sentido contrario o un retroceso del 25% del movimiento anterior. Ahora, resulta que aquí podríamos ya colocar una línea de tendencia alcista, pero esta tendencia alcista solamente estaría confirmada cuando el precio rompiera la resistencia. Si no la rompe, se mantiene el movimiento lateral y en lugar de romper la resistencia, rompe la línea de tendencia, entonces estaríamos básicamente en un movimiento lateral. Ahora, si el precio rompe la resistencia, como lo va a hacer aquí en la presentación, entonces ya tenemos confirmada una tendencia alcista. Como el precio siempre se mueve en canales, entonces tienes tanto una línea de tendencia como una línea de retorno. La línea de retorno
va siempre paralela a la línea de tendencia y hay una herramienta en el MetaTrader en donde aparecen dos líneas equidistantes que se puede utilizar de forma fantástica para trazar canales de tendencia o mismo también canales laterales. ¿Ok? Y digamos que el precio continúa avanzando y mientras no rompa la línea de tendencia, aquí tendremos una tendencia alcista en vigor. Ahora, para nosotros poder identificar más fácilmente los patrones cuando estamos hablando de un mayor número de velas, aconsejo utilizar lo que vienen siendo las líneas de regresión lineal, que vienen siendo aquellas con las que vamos conectando los altos y bajos, y que es a través de estas líneas como vamos a estar o voy a estar explicándoles los patrones de precio que vamos a estar viendo a futuro, ¿ok? Para esto, una vez que ya tenemos dos altos más altos y dos bajos más altos, entonces ya tenemos configurada la definición de una tendencia alcista. Y es para la cual yo los invito a que anoten, por favor, cuál es la definición de una tendencia alcista en 3 puntos. Es en donde tenemos altos más altos, bajos más altos y ruptura continua de resistencias. Mientras tengamos estos 3 elementos, vamos a estar hablando de una tendencia alcista. ¿Ok? Así tal cual como lo estamos viendo aquí en esta presentación. Entonces, ¿por qué es tan importante que nos sepamos muy bien la definición de tendencia alcista? Porque es en base a ella cómo vamos nosotros a definir nuestros próximos protocolos de acción y reacción basados en tendencias. Entonces tenemos altos más altos, bajos más altos, ruptura continua de resistencias. Tomando esto en consideración, podemos deducir, inferir que la definición de una tendencia bajista es lo mismo, pero al revés. Altos más bajos, bajos más bajos y ruptura continua de soportes o pisos que muchos de nosotros podríamos verlo como el patrón que está llevando a cabo el precio del dólar peso mexicano, en donde se habla mucho del superpeso y bueno, pues es un elemento del cual también podemos hablar extensamente. Pero regresando al tema, esta es la definición, ¿ok? Ahora, también les voy a pedir que por favor anoten lo que vienen siendo los 3 consejos de la tendencia, ¿ok? Esto lo vamos a estar viendo y repitiendo en clases futuras, pero es importante que lo anoten para que lo puedan tener dentro de su material de estudio como traders, ¿ok? El primer consejo dice, la tendencia es tu amiga. The trend is your friend, ¿ok? Entonces, lo que nos está diciendo es que si la tendencia es alcista, o más bien dicho de otra manera, en tendencias alcistas solo colocamos posiciones alcistas. ¿Cuáles son los momentos ideales para colocar la posición alcista? Cuando el precio recién rebota de la línea de tendencia o más arriba de la línea de tendencia, ¿ok? Porque son puntos en donde lo que estamos procurando es comprar barato para vender caro, comprar barato para vender caro, comprar barato para vender caro. Dentro de una tendencia alcista, nunca colocamos posiciones bajistas, porque vas contra la corriente. O sea, en lugar de estar aprovechando las probabilidades a tu favor, estarías yendo en contra, con lo cual se incrementan las posibilidades de pérdida y estas, por supuesto, por lo general no se dejan esperar, ¿ok?
Entonces, en una tendencia alcista, solamente colocamos posiciones alcistas. En una tendencia bajista, solamente colocamos posiciones bajistas. Y en mercados laterales nos vamos a mantener a un lado. No hacemos nada, ¿ok? Porque ahí todo puede suceder. Podríamos decir que es una situación 50-50, pero todavía nosotros estaríamos en desventaja porque al momento que colocamos la posición, el broker ya nos ha cobrado una comisión, entonces ya las probabilidades ya van ligeramente en contra. ¿Ok? Entonces, la tendencia es tu amiga número 1. Número 2, no vayas en contra de la tendencia. O sea, ¿qué parte de la primera no hemos entendido? Un alumno me decía, oye, Carl, si yo estoy aprovechando los movimientos alcistas, ¿por qué no aprovechar los retrocesos para lograr una máxima eficiencia en mi operativo? Suena muy bien, pero vamos a ver cuáles son los inconvenientes y se los voy a demostrar a través de una especie de anatomía de lo que podría suceder. Por ejemplo, si yo tengo este movimiento alcista y de pronto comienzan a aparecer velas rojas, yo podría decidir cerrar la posición alcista, lo cual es sabio porque estamos llegando a un punto donde nuestra utilidad en cuanto a ese movimiento pudiera estar en su lugar más alto. Y para que yo pueda reconocer que estoy teniendo una resistencia en este nivel, necesito por lo menos 2 velas rojas de buen tamaño. Entonces, yo estaría colocando la posición básicamente aquí. Ahora, el broker nos cobra una comisión, entonces para que yo pueda estar en el nivel de 0 de break-even, sería más o menos por acá. Ahora se dan cuenta como ya no hay velas rojas y las verdes empiezan a aparecer. Entonces, es ese tipo de operaciones en donde muy probablemente nos estaría saliendo más caro el caldo que las albóndigas, por lo cual yo recomiendo no colocar posiciones bajistas dentro de una tendencia alcista o no colocar posiciones alcistas dentro de un canal o una tendencia bajista. ¿Ok? Ahora, el tercer consejo se divide en 2 partes. El primero dice la tendencia es eterna. Esto lo que quiere decir es que son mayores las probabilidades de que una tendencia continúe a que revierta. Esto está explicado también en el libro de Recuerdos de un trader de acciones de 1923, escrito por Edwin Lefebvre, un libro extraordinario, donde claramente nos comenta que una tendencia tiene más probabilidades de continuar que de revertir. Este libro fue escrito en 1923. O sea, estamos hablando de hace 100 años. Y sin embargo, todo lo que nos comenta Edwin Lefebvre en su libro aplica perfectamente a nuestro trading y mercado actual. Aun cuando todo esté computarizado, todos los consejos y observaciones que nos da de la operativa del mercado aplican al 100%. Entonces, hay que reconocer que la tendencia es eterna, y aquí viene la segunda parte, hasta que nos confirme la reversión. Mientras no tengamos una reversión confirmada, esta tendencia todavía podría continuar. El animal no está muerto, si vemos la tendencia como un animal, ¿no? Es como lo que sucede tristemente con turistas que de pronto en la playa se encuentran un tiburón varado y se ve muertito porque no se mueve, ¿ok? Y todavía se les ocurre sacarse una foto abriéndole la boca al tiburón, con lo cual puede suceder que de forma instintiva o meramente como una reacción corporal del animal, tire el chasquido, ¿ok? Pudiendo producir un accidente bastante feo o aparatoso. Entonces, como dicen,
El animal no está muerto hasta que podamos comprobar que está muerto. Ok, y aún así no les recomiendo estarle abriendo la boca al tiburón. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos confirmar una reversión? Y este webinario es muy alto en contenido. Entonces, viene la información concentrada para que ustedes puedan familiarizarse con ella y que a través de ello, por supuesto, busquemos que su operativa mejore. Entonces, ahora vamos a hablar de las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. ¿Ok? ¿Cuándo es el mejor momento para abordar una tendencia? Cuando la tendencia es joven, porque básicamente estaríamos comprando barato para vender caro. ¿Ok? Yo voy a procurar que webinarios pasados, perdón, webinarios futuros, tengamos un webinario exclusivamente dedicado a tendencias alcistas como y otro webinario exclusivamente dedicado a tendencias bajistas. He observado que por lo general las tendencias alcistas nos resultan más fáciles de comprender. Las tendencias bajistas nos cuestan un poco más de trabajo. Porque es una operativa en donde nosotros vendemos caro para después recomprar barato. Resulta que simplemente hay que estar conscientes que cuando nosotros abordamos una tendencia alcista, el stop loss va por debajo del precio. Pero cuando abordamos una tendencia bajista, el stop loss va por encima del precio. Entonces, son pequeños detalles que son muy importantes considerar para que podamos, como dice Mike Lefebvre, Mike Bellafiore, en su libro de Playbook, que con nuestra práctica y entrenamiento, cada día podamos ser un mejor trader. Bueno, 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. Resulta que después de un cierto tiempo, y sabemos que no existen las tendencias eternas, pero de pronto nos puede resultar difícil como traders el poder calcular cuándo es cuando ya de plano una tendencia revertida. ¿Ok? El gráfico, el precio puede continuar subiendo. ¿Ok? Y va a llegar un punto en el que el precio hace un movimiento muy brusco, generalmente. Es una subida muy vertiginosa, como que de pronto se dispara el mercado tratando de alcanzar el punto más alto, ¿ok? Pero con bajo contenido. Generalmente osciladores como MACD es cuando marcan una divergencia en donde aun cuando el precio está subiendo, el indicador marca la divergencia yéndose en sentido contrario. Entonces, esto nos habla de esta posible primera fase de debilitamiento a la cual he llamado el flamazo. Es como aquellos que estemos familiarizados con un boiler, o sea, de la operativa de un boiler de agua. Si tiene gas, ¿no? La flama es azul potente y cuando abrimos la llave de agua caliente se dispara ese chorro de flama azul maravilloso con el cual calentamos el agua. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando se le comienza a acabar el gas? Resulta que el piloto está muy débil, muy pequeñito y trata de prender, pero se apaga y hace un puff. ¿Ok? Así sucede aquí. Se acaba el gas de los compradores y es cuando puede entrar el equipo de vendedores de osos que están frescos, porque además ahora están observando una situación de ventaja que es en donde ellos entran en acción porque
estarían vendiendo caro para después procurar recomprar barato. ¿Ok? Entonces, el flamazo es la primera fase. De hecho, podríamos reconocer que el rey de los patrones de reversión, y esto se los anticipo, es el hombro, cabeza, hombro. ¿Ok? ¿Dónde lo estoy viendo? Aquí. Voy a juntar todavía estos con una línea. Y tendríamos el hombro, cabeza, hombro. Yo soy de la idea que este patrón siempre se presenta en toda reversión, a veces de forma muy clara y evidente, a veces de forma más oculta y sutil. Pero sigue siendo el mismo patrón, entonces lo importante es reconocer el patrón, ¿ok? Después de que se produce el flamazo, el precio retrocede. Si me preguntan, ¿es este ya un buen momento para entrar en corto? Yo diría que sí, pero en base a un sistema de trading agresivo y muy reactivo, porque todavía podría sacarnos algunos sustos, ¿ok? Y todavía no tenemos confirmación de reversión, entonces, visto desde un punto de vista conservador, no sugiero entrar en corto desde el flamazo, ¿ok? Luego el precio retrocede, trata de subir otra vez y no lo logra, y entonces esta es la segunda fase de debilitamiento y reversión de una tendencia llamada fallo de la oscilación. Y esto lo que quiere decir es se ha producido un alto más bajo en lugar de alto más alto, entonces tu definición de tu tendencia alcista se ha partido a la mitad. Sigues teniendo, ya se debilitó porque tienes una, y es no habla bien de la tendencia alcista. Pueden suceder todavía muchas cosas, sí, todavía, pero vamos a tratar con cautela. Tampoco es el mejor momento para entrar en corto todavía. El flamazo siempre va a ser la cabeza del hombro y el fallo de la oscilación siempre va a ser el hombro derecho. Ahora, esto en el momento en el que se produce el fallo de la oscilación, generalmente se va como avión kamikaze sobre la línea de tendencia rompiéndola. Esta es la tercera fase de debilitamiento y reversión de una tendencia donde todavía no hay confirmación de reversión. La cuarta fase se produce cuando en lugar de romper una resistencia, rompe un soporte y produce un bajo más bajo. Entonces, en ese momento, tu definición de tendencia alcista se ha roto por completo. Ya en este punto, no debe de haber ninguna posición alcista ya. El mejor momento para salirnos fue en el flamazo número 1, en el fallo de la oscilación número 2, en la ruptura de la línea de tendencia número 3, pero aquí, en la ruptura del último soporte, ya no debe de haber ninguna posición alcista. Y si se dan cuenta, comienza a formarse una proto línea de tendencia bajista conjuntamente con una línea de retorno bajista. Y aquí es donde nosotros ya estamos en un canal bajista, en una tendencia bajista, con las características de una definición de tendencia bajista, altos más bajos, bajos más bajos, ruptura continua ahora de soportes. Entonces, lo que en ese momento tendríamos en formación sería básicamente el siguiente diagrama que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Ojalá y el mercado se comportara así como lo que tenemos aquí en PowerPoint. No es tan gráfico, no es tan exacto.
a lo mejor en criptomonedas puede tener un comportamiento todavía más leal y similar a los patrones que en Forex. Tenemos, se produce un bajo al momento que tenemos un soporte confirmado, dos velas verdes en sentido contrario, el gráfico sigue avanzando y tenemos una ruptura de soporte. En ese momento comenzamos a tener la definición de una tendencia bajista con altos más bajos, bajos más bajos y ruptura continua de soportes o pisos. Entonces, la operativa nuevamente es la misma que en una tendencia alcista, pero al revés, ¿ok? Aquí lo que vamos a buscar es vender caro, o sea, colocar la posición de venta en los lugares donde el precio haya reaccionado y rebotado de la línea de tendencia bajista, que es la de arriba, y la línea de retorno, que es la de abajo. Esto es muy importante. Lo que les voy a comentar a continuación, aprovechando los últimos minutos que nos quedan del webinar. Toda posición requiere un plan, ¿ok? Cualquier objetivo de nuestras vidas, cualquier elemento en el que queramos que tenga final feliz, ¿no? O sea, es como un viaje, hasta un viaje se requiere buena planeación y así que a mayor antelación podamos hacer las reservaciones, pues también mejor será probablemente el precio que podamos lograr, ¿ok? Al inicio, cuando estamos elaborando nuestro plan para nuestra posición, los parámetros a considerar son sencillos porque solamente hay dos posibilidades. O tenemos un plan alcista o tenemos un plan bajista, no hay de otro. Ahora, en una tendencia bajista, nuestro plan es bajista. Lo primero que vamos a determinar es cuál es nuestra zona de validación y cuál es nuestra zona de invalidación. Al inicio tenemos el rebote, tomando en cuenta esta resistencia, es la frontera entre nuestra zona de validación y nuestra zona de invalidación inicial. Validación, todo lo que ocurra por debajo de esta línea, en el caso de una tendencia bajista. Invalidación por encima de esta línea. ¿Ok? Entonces, si gustan anotar lo que les voy a decir a continuación, el stop loss siempre va en la zona de invalidación. Ahora, no quiere decir que nuestra zona de invalidación permanezca estática, porque una vez que tenemos una tendencia bajista, nuestra zona de validación es dentro del canal bajista y la zona de invalidación es por fuera del canal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diligente, sistemática y disciplinadamente, aquí vamos bajando el stop loss del otro lado de la línea de tendencia con cada vela que vaya apareciendo, con lo cual vamos a buscar blindar la posición donde ya no haya posibilidad de pérdida y después ir protegiendo un mínimo de utilidad del otro lado de la línea de tendencia. O sea, mientras el precio se mantenga dentro del canal, yo sigo moviendo el stop loss y si de pronto tengo un flamazo invertido, vamos a decir un fallo de la oscilación, ruptura de línea de tendencia, si yo he estado moviendo diligentemente mi stop loss, al momento que rompa la línea de tendencia me activa el stop loss y yo salgo con ganancia. ¿Ok? Mi nombre es Carl Prass, estoy en LinkedIn. Es un placer estar con todos ustedes, queridos colegas traders. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de sus bellos países, bellas ciudades y los veo el jueves
En este caso, bueno, todavía el mes de lo que es el mes de agosto, voy a estar dando webinario en portugués los días jueves, pero a partir de septiembre voy a estar dando webinarios martes y jueves a las 9 de la mañana, horario de México. ¿Sale? Un fuerte abrazo a todos, muy buen día y mucho éxito. Chau, chau.